Hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y en mi casa las paredes habían aprendido a chillar en voz baja. Llevaban años haciéndolo, décadas enteras de un murmullo sordo que yo había aprendido a ignorar, como se ignora el tic-tac del viejo reloj de pared del salón. Pero esa noche el silencio se rompió. Se hizo añicos con una sola frase susurrada en el pasillo oscuro del piso de arriba. Una frase que no pretendía ser cruel, sino protectora, y que sin embargo se clavó en mi alma como un trozo de vidrio. «No enciendas la luz del baño», dijo mi nuera Clara, y su voz temblaba como una hoja seca. En ese instante, mientras la obedecía sin entender, vi bajo la puerta la sombra de 2 pies descalzos, inmóviles, y supe que la mentira en la que había vivido estaba a punto de derrumbarse sobre mí. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años y esta es mi casa, o al menos lo que queda de ella. Vivo en un pueblo tranquilo de Castilla-La Mancha, donde los inviernos son largos y las memorias aún más. Desde que mi marido Antonio se fue hace una década, comparto este caserón de piedra con mi único hijo, Mateo, y con Clara. Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en una figura secundaria, un mueble más entre los muebles oscuros y heredados. Mi voz se fue apagando hasta volverse un eco de lo que fue, y mis días se llenaron de rutinas silenciosas para no molestar, para no ocupar un espacio que ya no sentía mío. Pero bajo esa calma autoimpuesta ardía una culpa que me ha corroído durante 50 años, la muerte de mi hermana pequeña, Leticia, en un incendio del que yo sí logré salir. La casa misma es un reflejo de mi estado de ánimo. El aire aquí dentro siempre huele a una mezcla de leña quemada y a la humedad que se filtra por los muros centenarios. La luz que atraviesa los visillos de encaje es siempre pálida, lechosa, como si temiera despertar a los fantasmas que duermen en los rincones. El único sonido constante, además de nuestras respiraciones contenidas, es el compás hipnótico del reloj de pared, un recordatorio metálico y persistente de cada segundo que se pierde, de cada verdad que se entierra más hondo con el paso del tiempo. A veces, al pasar la mano por el polvo fino de la caoba, siento que no estoy limpiando, sino acariciando las capas de todo lo que nunca nos hemos atrevido a decir en voz alta. Mi vida se había convertido en un tejido de gestos pequeños y predecibles. Las mañanas eran para cuidar de los geranios del patio interior, el único estallido de color vivo en este mundo de tonos ocres. Sus flores rojas y vibrantes eran una pequeña rebelión contra la monotonía. Por las tardes me sentaba en mi butaca junto a la ventana, y el cliqueteo de mis agujas de tejer era la banda sonora de mis pensamientos. Tejía bufandas y jerseys que nadie necesitaba, solo por el placer de sentir que mis manos todavía servían para crear algo, para unir hilos sueltos y darles una forma, un propósito. Era mi manera de mantener el orden, de controlar un pequeño universo mientras el grande se me escapaba de las manos. Pero ni el rojo de los geranios ni el calor de la lana podían ahuyentar el frío que llevaba dentro. La imagen de la mano de Leticia soltándose de la mía entre el humo y las llamas me ha perseguido cada noche de mi vida. Tenía yo 17 años, ella 15. El olor a madera quemada todavía me revuelve el estómago. Esa pérdida no solo me marcó, sino que definió mi forma de amar, siempre con miedo, siempre con la sensación de que la felicidad era un privilegio prestado que en cualquier momento me sería arrebatado. Me casé con Antonio, tuve a Mateo y los quise con un amor sigiloso, casi temeroso, como si al demostrarlo demasiado pudiera llamar la atención de la desgracia otra vez. Mi hijo Mateo es un buen hombre, pero lleva la prisa de su generación en la sangre. Trabaja mucho y habla poco, especialmente conmigo. Supongo que me ve como una reliquia del pasado, una madre a la que hay que cuidar por deber, pero cuyas historias ya no tienen cabida en su mundo de prisas y pantallas.
Clara, su mujer, es diferente. Es eficiente, ordenada y mantiene la casa funcionando con una precisión casi militar. A veces, su amabilidad es tan correcta que se siente distante, como si cumpliera un papel. Cenamos juntos cada noche, en un silencio que solo rompe el chocar de los cubiertos contra los platos, cada uno perdido en su propio mundo, 3 islas en la misma mesa. Me sentía una extraña en mi propio hogar, una sombra que se desliza por los pasillos para no hacer ruido. A veces me sorprendía a mí misma lavando una taza que ya estaba limpia o recolocando un cuadro que llevaba décadas en el mismo sitio, solo para sentir que mis acciones todavía tenían un impacto, por mínimo que fuera. El pasado, me decía, es como el polvo en los muebles viejos. Aunque limpies cada día con esmero, a la mañana siguiente vuelve a posarse, recordándote que nunca se va del todo. Y mi pasado tenía un nombre, un rostro y una ausencia que lo llenaba todo, incluso 50 años después. Aquella noche el frío era más intenso de lo normal. Un dolor agudo en la cadera me despertó pasada la medianoche. Decidí subir al baño del piso de arriba, el que casi nunca usaba, para buscar un analgésico en el botiquín. Cada escalón de madera crujía bajo mis pies con una queja larga y lastimera, como si la casa misma estuviera protestando por mi presencia. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz pálida de la luna que se colaba por el ventanuco del fondo. Fue entonces cuando la vi. La puerta de la habitación de invitados, siempre cerrada, estaba entreabierta, y de ella salía Clara, con una bandeja en las manos. En la bandeja había un plato de sopa intacto y un vaso de agua. El rostro de Clara estaba pálido, sus ojos abiertos con una expresión de pánico que nunca le había visto. Al verme, dio un respingo y se apresuró a cerrar la puerta de la habitación con un cuidado casi reverencial. Se interpuso entre la puerta y yo, bloqueándome el paso. «Suegra, ¿qué hace levantada a estas horas?», me preguntó, y su voz era un hilo frágil a punto de romperse. «Solo venía al baño», respondí, señalando la puerta que estaba a su lado. Fue entonces cuando ella, con la mirada fija en la mía, pronunció esas palabras que lo cambiaron todo. «No enciendas la luz del baño, por favor». Obedecí. No sé si por la extraña urgencia en su voz o porque el desconcierto me había paralizado. Me quedé quieta en la oscuridad mientras ella se alejaba pasillo abajo, casi corriendo, con la bandeja temblando en sus manos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio denso, cargado de algo que no podía nombrar. Bajé la vista hacia el fino resquicio de luz que se filtraba por debajo de la puerta del baño, y fue entonces cuando lo vi. La sombra de 2 pies descalzos, quietos sobre las baldosas frías. No se movieron, no hicieron ningún ruido, simplemente estaban allí, y su presencia silenciosa era un grito que me desgarraba el alma. Antes de contarte qué significaban esas sombras y cómo esa noche se convirtió en el principio de mi verdad, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es la historia de mi vida. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y en mi casa las paredes habían aprendido a chillar en voz baja. Llevaban años haciéndolo, décadas enteras de un murmullo sordo que yo había aprendido a ignorar, como se ignora el tic-tac del viejo reloj de pared del salón. Pero esa noche el silencio se rompió. Se hizo añicos con una sola frase susurrada en el pasillo oscuro del piso de arriba, una frase que no pretendía ser cruel, sino protectora, y que sin embargo se clavó en mi alma como un trozo de vidrio. «No enciendas la luz del baño», dijo mi nuera Clara, y su voz temblaba como una hoja seca. En ese instante, mientras la obedecía sin entender, vi bajo la puerta la sombra de 2 pies descalzos, inmóviles, y supe que la mentira en la que había vivido estaba a punto de derrumbarse sobre mí. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años, y esta es mi casa, o al menos lo que queda de ella.
Vivo en un pueblo tranquilo de Castilla-La Mancha, donde los inviernos son largos y las memorias aún más. Desde que mi marido Antonio se fue hace una década, comparto este caserón de piedra con mi único hijo, Mateo, y con Clara. Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en una figura secundaria, un mueble más entre los muebles oscuros y heredados. Mi voz se fue apagando hasta volverse un eco de lo que fue, y mis días se llenaron de rutinas silenciosas para no molestar, para no ocupar un espacio que ya no sentía mío. Pero bajo esa calma autoimpuesta ardía una culpa que me ha corroído durante 50 años, la muerte de mi hermana pequeña Leticia en un incendio del que yo sí logré salir. La casa misma es un reflejo de mi estado de ánimo. El aire aquí dentro siempre huele a una mezcla de leña quemada y a la humedad que se filtra por los muros centenarios. La luz que atraviesa los visillos de encaje es siempre pálida, lechosa, como si temiera despertar a los fantasmas que duermen en los rincones. El único sonido constante, además de nuestras respiraciones contenidas, es el compás hipnótico del reloj de pared del salón, un recordatorio metálico y persistente de cada segundo que se pierde, de cada verdad que se entierra más hondo con el paso del tiempo. A veces, al pasar la mano por el polvo fino de la caoba, siento que no estoy limpiando, sino acariciando las capas de todo lo que nunca nos hemos atrevido a decir en voz alta. Mi vida se había convertido en un tejido de gestos pequeños y predecibles. Las mañanas eran para cuidar de los geranios del patio interior, el único estallido de color vivo en este mundo de tonos ocres. Sus flores rojas y vibrantes eran una pequeña rebelión contra la monotonía. Por las tardes me sentaba en mi butaca junto a la ventana y el cliqueteo de mis agujas de tejer era la banda sonora de mis pensamientos. Tejía bufandas y jerseys que nadie necesitaba, solo por el placer de sentir que mis manos todavía servían para crear algo, para unir hilos y darles una forma, un propósito. Era mi manera de mantener el orden, de controlar un pequeño universo mientras el grande se me escapaba de las manos. Pero ni el rojo de los geranios ni el calor de la lana podían ahuyentar el frío que llevaba dentro. La imagen de la mano de Leticia soltándose de la mía entre el humo y las llamas me ha perseguido cada noche de mi vida. Tenía yo 17 años, ella 15. El olor a madera quemada todavía me revuelve el estómago. Esa pérdida no solo me marcó, sino que definió mi forma de amar, siempre con miedo, siempre con la sensación de que la felicidad era un privilegio prestado que en cualquier momento me sería arrebatado. Me casé con Antonio, tuve a Mateo y los quise con un amor sigiloso, casi temeroso, como si al demostrarlo demasiado pudiera llamar la atención de la desgracia otra vez. Mi hijo Mateo es un buen hombre, pero lleva la prisa de su generación en la sangre. Trabaja mucho y habla poco, especialmente conmigo. Supongo que me ve como una reliquia del pasado, una madre a la que hay que cuidar por deber, pero cuyas historias ya no tienen cabida en su mundo de prisas y pantallas. Clara, su mujer, es diferente. Es eficiente, ordenada y mantiene la casa funcionando con una precisión casi militar. A veces su amabilidad es tan correcta que se siente distante, como si cumpliera un papel. Cenamos juntos cada noche en un silencio que solo rompe el chocar de los cubiertos contra los platos, cada uno perdido en su propio mundo, 3 islas en la misma mesa. Me sentía una extraña en mi propio hogar, una sombra que se desliza por los pasillos para no hacer ruido. A veces me sorprendía a mí misma lavando una taza que ya estaba limpia o recolocando un cuadro que llevaba décadas en el mismo sitio, solo para sentir que mis acciones todavía tenían un impacto, por mínimo que fuera. El pasado, me decía, es como el polvo en los muebles viejos. Aunque limpies cada día con esmero, a la mañana siguiente vuelve a posarse, recordándote que nunca se va del todo. Y mi pasado tenía un nombre, un rostro y una ausencia que lo llenaba todo, incluso 50 años después. Aquella noche el frío era más intenso de lo normal. Un dolor agudo en la cadera me despertó pasada la medianoche. Decidí subir al baño del piso de arriba, el que casi nunca usaba, para buscar un analgésico en el botiquín.
Cada escalón de madera crujía bajo mis pies con una queja larga y lastimera, como si la casa misma estuviera protestando por mi presencia. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz pálida de la luna que se colaba por el ventanuco del fondo. Fue entonces cuando la vi. La puerta de la habitación de invitados, siempre cerrada, estaba entreabierta, y de ella salía Clara, con una bandeja en las manos. En la bandeja había un plato de sopa intacto y un vaso de agua. El rostro de Clara estaba pálido, sus ojos abiertos con una expresión de pánico que nunca le había visto. Al verme, dio un respingo y se apresuró a cerrar la puerta de la habitación con un cuidado casi reverencial. Se interpuso entre la puerta y yo, bloqueándome el paso. «Suegra, ¿qué hace levantada a estas horas?», me preguntó, y su voz era un hilo frágil a punto de romperse. «Solo venía al baño», respondí, señalando la puerta que estaba a su lado. Fue entonces cuando ella, con la mirada fija en la mía, pronunció esas palabras que lo cambiaron todo. «No enciendas la luz del baño, por favor». Obedecí, no sé si por la extraña urgencia en su voz o porque el desconcierto me había paralizado. Me quedé quieta en la oscuridad, mientras ella se alejaba pasillo abajo, casi corriendo, con la bandeja temblando en sus manos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio denso, cargado de algo que no podía nombrar. Bajé la vista hacia el fino resquicio de luz que se filtraba por debajo de la puerta del baño, y fue entonces cuando lo vi, la sombra de 2 pies descalzos quietos sobre las baldosas frías. No se movieron, no hicieron ningún ruido, simplemente estaban allí, y su presencia silenciosa era un grito que me desgarraba el alma. Antes de contarte qué significaban esas sombras y cómo esa noche se convirtió en el principio de mi verdad, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es la historia de mi vida. Me quedé allí, clavada en el suelo frío del pasillo, conteniendo la respiración. El aire se había vuelto denso, casi sólido, y cada segundo que pasaba con esa sombra inmóvil bajo la puerta del baño era una eternidad. No sentí miedo, sino una especie de claridad helada, como la que precede a las grandes tormentas de invierno. Era la certeza de que una grieta acababa de abrirse en los cimientos de mi vida, una fisura silenciosa por la que empezaba a colarse todo el dolor que habíamos mantenido a raya durante años. Di media vuelta sin hacer el menor ruido, y mis pies descalzos apenas rozaron las baldosas. Cada paso de regreso a mi habitación era un esfuerzo por no desmoronarme. El sueño no volvió a visitarme esa noche. Me senté en el borde de la cama con la espalda rígida y escuché los sonidos de la casa como si fuera la primera vez. El gemido ocasional de las vigas de madera, el zumbido lejano de la nevera en la cocina, el tic-tac implacable del reloj del salón. Antes eran sonidos que me arrullaban, la respiración acompasada de mi hogar. Ahora sonaban a conspiración. Cada crujido era un secreto, cada murmullo del viento en las ventanas era una mentira que se negaba a ser descubierta. La luz de la luna dibujaba un rectángulo pálido en el suelo, y dentro de él las motas de polvo parecían almas en pena danzando en la quietud. A la mañana siguiente, el desayuno fue una obra de teatro. Clara se movía por la cocina con una energía nerviosa, casi febril, colocando las tazas con demasiada fuerza, preguntándome si quería más café con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su amabilidad era una armadura. Mateo, como siempre, tenía la vista clavada en el teléfono, ajeno a la corriente subterránea de tensión que hacía vibrar el aire entre nosotras. Yo me limité a remover el azúcar en mi taza, una y otra vez, observando el pequeño remolino oscuro que se formaba en el centro. El café estaba amargo, o quizá era mi boca la que había perdido el gusto por todo. Me sentía como una espectadora en mi propia vida, viendo una escena cuyo guión todos conocían menos yo. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de sufrimiento silencioso. Mi casa, mi refugio, se había transformado en un territorio enemigo. Cada puerta cerrada era una afrenta, cada pasillo un campo minado. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La porción de cocido que Clara apartaba antes de servir la cena y guardaba en un recipiente.
El sonido de la cisterna del baño de arriba en mitad de la tarde, cuando se suponía que no había nadie en casa. Una vez, al pasar por el pasillo, un olor extraño me detuvo en seco. Era un olor a antiséptico y a un perfume dulzón de violetas que me resultó vagamente familiar, un eco de un tiempo muy lejano que no lograba ubicar. El corazón me dio un vuelco doloroso. Era el perfume que usaba mi madre y mi hermana. La humillación se instaló como una invitada permanente. Clara había asumido el control total de la planta de arriba. Si intentaba subir con cualquier excusa, ella aparecía como por arte de magia, con una sonrisa amable y una barrera invisible. «No suba, suegra, que acabo de fregar y el suelo resbala». O «Déjeme a mí, que usted se cansa». Me trataba con el cuidado condescendiente que se le reserva a los niños o a los ancianos que han perdido el juicio. Me sentía prisionera en mi propia casa, relegada a la planta baja, a mis geranios y a mi butaca junto a la ventana. Mis manos, que antes tejían para pasar el tiempo, ahora lo hacían con una furia contenida, apretando las agujas hasta que los nudillos se me quedaban blancos. Mi soledad se hizo más profunda. Había vivido rodeada de gente, pero nunca me había sentido tan radicalmente sola. Mateo seguía en su mundo, y cuando intentaba captar su atención, me respondía con monosílabos, impaciente. ¿Era posible que no viera nada o era que no quería ver? A veces, mientras regaba los geranios, les hablaba en susurros. Les contaba lo que sentía, la opresión en el pecho, la sensación de estar volviéndome loca. Sus flores rojas, tan vivas, eran el único testimonio de que la vida seguía latiendo con fuerza en algún lugar, aunque no fuera dentro de estas paredes. Pero la dignidad es una planta recia que crece hasta en las peores tierras. Decidí que no me dejaría anular. Si me negaban el acceso a la verdad, la buscaría en los detalles. Mi silencio dejó de ser resignación y se convirtió en una trinchera. Observaba, memorizaba, conectaba los puntos. La marca del medicamento que vi de refilón en una bolsa de farmacia, las llamadas que Clara recibía y contestaba en voz baja, encerrándose en el jardín. Me convertí en una detective de mi propio dolor, una arqueóloga de las mentiras que sostenían mi familia. Ya no era la anciana frágil que ellos veían, era una mujer a la que le habían robado la paz y que estaba dispuesta a recuperarla costase lo que costase. Una tarde reuní el poco valor que me quedaba e intenté hablar con Mateo. Lo encontré solo en el salón, revisando unos papeles del trabajo. Me senté frente a él con las manos entrelazadas sobre el regazo para que no viera cómo me temblaban. «Hijo», empecé, con la voz más serena que pude fingir. «¿Has notado a Clara extraña últimamente? Parece muy cansada, muy nerviosa». Mateo ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Su respuesta fue un latigazo. «Mamá, por favor, no empieces. Clara se encarga de todo en esta casa. Normal que esté agotada. No le añadas más preocupaciones con tus cosas». «Mis cosas». Esas dos palabras resonaron en el salón y levantaron un muro de cristal entre mi hijo y yo. Comprendí en ese instante que estaba sola, completamente sola. Él había elegido su bando, el de la comodidad, el de no hacer preguntas incómodas. Me levanté sin decir nada más y salí del salón. El tic-tac del reloj de pared me parecía una burla. Esa noche, de pie en la oscuridad del pasillo de abajo, miré hacia la escalera, hacia la puerta cerrada de la habitación de invitados, el epicentro de todo el veneno que estaba pudriendo mi hogar. Ya no sentía solo dolor o confusión, sentía rabia, una rabia serena y fría que me recorrió las venas y me aclaró la mente. Comprendí que nadie iba a darme la verdad. Tendría que arrancársela yo misma a las paredes de esta casa, aunque al hacerlo se derrumbaran sobre mí. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. La rabia, descubrí, es un combustible extraordinario.
No es como el fuego de la leña, que calienta y se consume, sino como el carbón, que arde despacio, por dentro, manteniendo una brasa constante y silenciosa. Esa brasa me mantuvo despierta por las noches y alerta durante el día. Mi butaca junto a la ventana ya no era un refugio de melancolía, sino mi puesto de vigilancia. Desde allí, con la excusa de tejer, lo observaba todo. El ir y venir de Clara, los horarios de Mateo, el coche del repartidor de la farmacia que ahora venía una vez por semana. Cada detalle era un hilo, y yo, con la paciencia que me habían dado los años, empecé a tejer una red con ellos. Mi plan era simple. Necesitaba una oportunidad, un momento en que la casa estuviera vacía y la guardia de Clara baja. La vida en los pueblos tiene un ritmo predecible, y sabía que el jueves por la mañana era el día de mercado. Clara nunca faltaba. Era su pequeño ritual, su escape de estas paredes. Yo solía quedarme en casa, pero esa semana le dije que me encontraba algo mareada, que prefería descansar. Vi una sombra de alivio cruzar sus ojos, y eso me confirmó que mi inmovilidad era exactamente lo que ella necesitaba. El jueves llegó con un cielo gris y plomizo que parecía pesar sobre los tejados. Escuché el sonido del coche de Clara alejándose por la calle empedrada, y el silencio que dejó tras de sí fue como la señal de salida. El corazón me latía en las sienes, un tambor sordo y ansioso. Subí las escaleras con una agilidad que no sabía que aún poseía. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sujetar el alambre fino que había sacado de mi viejo costurero. La cerradura de la habitación de invitados era antigua, de las que se abren con un suspiro si se sabe cómo. Mi padre me había enseñado de niña, jugando. Nunca pensé que usaría aquel truco para forzar una puerta en mi propia casa. El clic metálico de la cerradura al ceder sonó en el pasillo silencioso como un disparo. Empujé la puerta con una lentitud infinita, conteniendo la respiración. La habitación estaba en penumbra, con las persianas casi bajadas. Lo primero que noté fue la decepción. Estaba vacía. La cama perfectamente hecha, ningún rastro de vida. Por un instante me sentí ridícula, una vieja loca inventando fantasmas. ¿Y si Mateo tenía razón? ¿Y si solo eran cosas mías? Estaba a punto de cerrar la puerta y volver a mi derrota cuando un olor me golpeó. Era una mezcla extraña, un fondo de desinfectante, el olor limpio y químico de la enfermedad, pero flotando sobre él había otra cosa. Un aroma dulce, casi olvidado, que me hizo viajar 50 años atrás en un solo segundo. Violetas, el agua de colonia barata que mi madre nos compraba en la droguería del pueblo, la que Leticia se ponía a escondidas porque decía que la hacía sentirse mayor. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Mis ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, barrieron la habitación y se detuvieron en la mesilla de noche. Allí, junto a un vaso de agua medio vacío y un pastillero, había una fotografía. No estaba en un marco, era solo un trozo de cartón amarillento y gastado por los bordes, como si unas manos la hubieran sostenido miles de veces. Me acerqué y la cogí. Éramos nosotras, Leticia y yo, sentadas en el porche de la casa de los abuelos, el verano antes del incendio. Yo la abrazaba por los hombros, sonriendo a la cámara con la insolencia de mis 17 años. Ella, con sus 15, miraba un poco de lado, con esa timidez suya que siempre me había parecido una forma de misterio. Su pelo oscuro, sus ojos grandes. El mundo entero se detuvo. El tic-tac del reloj del salón desapareció. Solo existía esa imagen y una verdad imposible, monstruosa y milagrosa a la vez. La persona que Clara escondía en mi chaza no era una extraña. Era mi hermana. Mi hermana a quien había llorado durante medio siglo, a quien había visto morir en mis pesadillas cada noche. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. El aire no me llegaba a los pulmones. No era posible. Era una broma cruel del destino, una alucinación de mi mente senil. Pero el olor a violetas era real. La fotografía en mi mano temblorosa era real. La culpa que había cargado como una cruz toda mi vida se transformó de repente en una pregunta aterradora.
Si ella estaba viva, ¿dónde había estado todo este tiempo? ¿Por qué nunca volvió? Con un esfuerzo sobrehumano recuperé el control. Coloqué la fotografía exactamente donde estaba, cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto y volví a bajar a mi butaca. Mis piernas eran de trapo, mi mente un torbellino. La revelación no me había traído la paz, sino una tormenta de nuevas preguntas, cada una más dolorosa que la anterior. Ya no se trataba solo de una mentira de Clara, se trataba de una vida entera, la de mi hermana, que me había sido robada, y la mía que se había construido sobre su ausencia. Cuando Clara regresó del mercado, con sus bolsas y su falsa sonrisa de normalidad, yo estaba tejiendo. Pero mis manos se movían por pura memoria, porque mi mirada estaba perdida en un punto invisible más allá de la ventana. Ella dejó las bolsas en la cocina y se acercó a mí. Preguntó, ¿se encuentra mejor, suegra? Yo no la miré, solo asentí, pero debió de notar algo en mi silencio, en la rigidez de mi espalda, porque su sonrisa vaciló. Se quedó un segundo de pie a mi lado, observándome con una nueva intensidad, una suspicacia afilada en sus ojos. Supo que algo había cambiado, y yo supe que ella lo sabía. La partida de ajedrez silenciosa que jugábamos había entrado en una nueva fase. Ahora yo tenía una pieza que ella no sabía que poseía, la certeza. Aquella fotografía no era el final de la historia, era la llave que abría la puerta a 50 años de oscuridad. Y yo estaba dispuesta a girarla, aunque no supiera qué monstruos o qué milagros me esperaban al otro lado. Lo que encontré en esa habitación era solo el principio. La fotografía en el bolsillo de mi bata pesaba más que todas las piedras del patio. Era un trozo de cartón amarillento, pero para mí se había convertido en el centro del universo. Cada vez que mis dedos rozaban sus bordes gastados, sentía una descarga eléctrica, una mezcla de terror y una esperanza tan afilada que dolía. Pasé el resto del día en un estado de trance, moviéndome por la casa como un autómata. El tic-tac del reloj ya no medía el tiempo, marcaba el compás de una bomba a punto de estallar. Comprendí que el silencio de Clara no era para protegerme a mí, sino para proteger su mentira, y esa mentira había llegado a su fin. Esperé a que Mateo saliera después de comer, a esa hora de la siesta en que el pueblo entero parece contener la respiración. Encontré a Clara en la cocina, secando los platos con una meticulosidad forzada, con la espalda tensa como la cuerda de un violín. No hice ruido al entrar, simplemente me quedé de pie en el umbral hasta que sintió mi presencia y se giró, sobresaltada. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que ella también lo sabía. Sabía que yo había cruzado la línea. No levanté la voz, no había necesidad. Mi calma era más hiriente que cualquier grito. Me acerqué a la mesa de madera, la misma en la que habíamos compartido miles de comidas silenciosas, y saqué la fotografía del bolsillo. La deslicé sobre la superficie pulida hasta que se detuvo justo delante de ella. No dije nada. Dejé que la imagen hablara, que la sonrisa de la niña de 15 años que nunca llegó a ser mujer hiciera la pregunta por mí. Clara bajó la vista. Vi cómo su cuerpo se rendía, cómo se desinflaba la armadura de normalidad que la sostenía. Sus hombros se hundieron, dejó el paño de cocina sobre la encimera como si de repente pesara demasiado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, luego otra. «Fue hace un año», susurró con la voz rota. «Estaba en Madrid por una conferencia. La vi en la calle, pidiendo en la puerta de una iglesia. Al principio no la reconocí, está tan cambiada, pero luego me miró y tenía los mismos ojos». Su confesión era un torrente desordenado, una mezcla de culpa y justificación. «No sabía qué hacer, suegra. Está enferma, no tiene a nadie. Pensé que la verdad, que la impresión de verla así, la mataría. Solo quería protegerla». Pero la verdad era un pozo mucho más hondo y oscuro de lo que yo imaginaba. Mientras Clara lloraba, confesó algo que hizo que el suelo se desvaneciera bajo mis pies por segunda vez. «Yo no fui la primera en saberlo», dijo entre sollozos, sin atreverse a mirarme. «Tu marido, Antonio, lo supo durante años, desde mucho antes de morir. Le enviaba dinero todos los meses. Encontré los recibos en su escritorio, después del funeral».
El aire se volvió irrespirable. Mi matrimonio, 50 años de vida compartida, de lealtad supuesta, de luto guardado, todo se había construido sobre una mentira que mi propio marido había ayudado a sostener. Él no solo me había ocultado que mi hermana vivía, me había permitido ahogarme en una culpa que él sabía que era en parte inmerecida. El dolor fue tan agudo que me cortó la respiración. Era una traición que llegaba desde la tumba, un veneno que contaminaba todos mis recuerdos. El luto por mi marido se transformó en un instante en una rabia sorda y helada. Me había tratado como a una niña frágil, incapaz de soportar la verdad, condenándome a vivir con un fantasma. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y entró Mateo. Nos encontró así, Clara deshecha en llanto, y yo de pie, rígida como una estatua de sal, con la fotografía entre nosotras como un juez silencioso. La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo nos miró confundido, y su pregunta, ¿qué pasa aquí?, quedó flotando en el aire. Clara, incapaz de soportar más el peso, se lo contó todo. La historia de Leticia, el secreto de Antonio, su decisión de traerla a casa a escondidas. Observé el rostro de mi hijo transformarse. No vi compasión por mí ni por su tía desconocida. Vi la furia del hombre cuya paz había sido perturbada. Se giró hacia su mujer, y su voz fue un latigazo. «¿Cómo se te ocurre traerla aquí, a mi casa, sin decirme nada? Estás completamente loca, Clara». La discusión que estalló entre ellos me resultó lejana, como un eco en un túnel. Discutían sobre la imprudencia, sobre el riesgo, sobre la alteración de sus vidas. Ninguno de los dos, en su egoísmo, parecía pensar en la mujer que llevaba 50 años escondida del mundo, ni en la otra que había vivido medio siglo de luto. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. El dolor se apartó y dejó paso a una claridad absoluta. Dejé de ser la víctima, la anciana a la que todos querían proteger. «Basta», dije. Mi voz no fue alta, pero cortó su discusión como un cristal. Los dos se callaron y me miraron, sorprendidos por mi tono. Me acerqué a la mesa y recogí la fotografía, mi única prueba de que el pasado había sido real. Esta casa también es mía, y Leticia es mi hermana. Se acabó el esconderla, como si fuera una vergüenza. Miré a mi hijo, luego a mi nuera, y por primera vez en muchos años no sentí la necesidad de pedir permiso. Esta noche mi hermana dormirá en una cama limpia, en una habitación caliente, aquí. Mañana decidiremos qué hacer, pero esta noche se acaba el secreto. La autoridad en mi voz los dejó sin palabras. Era la voz de la matriarca, una voz que ni yo misma sabía que aún conservaba. Salí de la cocina y los dejé solos con los restos de su matrimonio hecho añicos. El silencio que cayó en la casa después era diferente. Ya no era un silencio de secretos, sino el silencio pesado que precede a la batalla. Subí lentamente las escaleras, cada paso una afirmación de mi nuevo propósito. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. La fotografía en el bolsillo de mi bata pesaba más que todas las piedras del patio. Era un trozo de cartón amarillento, pero para mí se había convertido en el centro del universo, un ancla que me ataba a una verdad tan terrible como milagrosa. Cada vez que mis dedos rozaban sus bordes gastados, sentía una descarga eléctrica, una mezcla de terror y una esperanza tan afilada que dolía. Pasé el resto del día en un estado de trance, moviéndome por la casa como un autómata. El tic-tac del reloj ya no medía el tiempo, marcaba el compás de una bomba a punto de estallar. Comprendí que el silencio de Clara no era para protegerme a mí, sino para proteger su mentira. Y esa mentira, lo supiera ella o no, había llegado a su fin. Esperé a que Mateo saliera después de comer, a esa hora de la siesta en que el pueblo entero parece contener la respiración bajo el sol pálido de invierno. Encontré a Clara en la cocina, secando los platos con una meticulosidad forzada, con la espalda tensa como la cuerda de un violín. No hice ruido al entrar, simplemente me quedé de pie en el umbral hasta que sintió mi presencia, y se giró, sobresaltada, dejando caer un plato que se hizo añicos contra las baldosas. El estruendo rompió el silencio de la casa y pareció ser la señal que ambas esperábamos. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que ella también lo sabía. Sabía que yo había cruzado la línea. No levanté la voz,
No había necesidad, mi calma era más hiriente que cualquier grito. Me acerqué a la mesa de madera, la misma en la que habíamos compartido miles de comidas silenciosas, y saqué la fotografía del bolsillo. La deslicé sobre la superficie pulida hasta que se detuvo justo delante de ella, entre los trozos de porcelana rota. No dije nada, dejé que la imagen hablara, que la sonrisa de la niña de 15 años que nunca llegó a ser mujer hiciera la pregunta por mí. Clara bajó la vista, vi cómo su cuerpo se rendía, cómo se desinflaba la armadura de normalidad que la sostenía. Sus hombros se hundieron, dejó el paño de cocina sobre la encimera como si de repente pesara demasiado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, luego otra. Fue hace un año, susurró, con la voz rota. Estaba en Madrid por una conferencia de trabajo. La vi en la calle, pidiendo en la puerta de una iglesia. Al principio no la reconocí, está tan cambiada, pero luego me miró y tenía los mismos ojos. Su confesión era un torrente desordenado, una mezcla de culpa y justificación. No sabía qué hacer, suegra. Está enferma, muy enferma. No tiene a nadie. Pensé que la verdad, que la impresión de verla así, la mataría. Solo quería protegerla. Pero la verdad era un pozo mucho más hondo y oscuro de lo que yo imaginaba. Mientras Clara lloraba, confesó algo que hizo que el suelo se desvaneciera bajo mis pies por segunda vez en un solo día. Yo no fui la primera en saberlo, dijo entre sollozos, sin atreverse a mirarme. Tu marido, Antonio, lo supo durante años, desde mucho antes de morir. Le enviaba dinero todos los meses. Encontré los recibos en su escritorio después del funeral. Por eso no vendimos la casa, por eso siempre había una excusa para no tocar sus cosas. Él la estaba protegiendo, o nos estaba protegiendo a todos de ella. El aire se volvió irrespirable. Mi matrimonio, 50 años de vida compartida, de lealtad supuesta, de luto guardado. Todo se había construido sobre una mentira que mi propio marido había ayudado a sostener. El dolor fue tan agudo que me cortó la respiración. Era una traición que llegaba desde la tumba, un veneno que contaminaba todos y cada uno de mis recuerdos. El luto por mi marido se transformó en un instante en una rabia sorda y helada. Él no solo me había ocultado que mi hermana vivía, me había permitido ahogarme en una culpa que él sabía que era en parte inmerecida. Me había tratado como a una niña frágil, incapaz de soportar la verdad, condenándome a vivir con un fantasma que para él tenía nombre, dirección y un precio mensual. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y entró Mateo. Nos encontró así, Clara deshecha en llanto sobre los restos del plato roto, y yo de pie, rígida como una estatua de sal, con la fotografía entre nosotras como un juez silencioso. La tensión en la cocina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo nos miró confundido, y su pregunta «¿Qué pasa aquí?» quedó flotando en el aire. Clara, incapaz de soportar más el peso, se lo contó todo. La historia de Leticia, el secreto de Antonio, su decisión de traerla a casa a escondidas. Observé el rostro de mi hijo transformarse. No vi compasión por mí ni por su tía desconocida. Vi la furia del hombre cuya paz había sido perturbada. Se giró a su mujer y su voz fue un latigazo. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre traerla aquí, a mi casa, sin decirme nada? Estás completamente loca, Clara. ¿No ves el problema que nos has metido? La discusión que estalló entre ellos me resultó lejana, como un eco en un túnel. Discutían sobre la imprudencia, sobre el riesgo, sobre la alteración de sus vidas. Ninguno de los dos, en su egoísmo, parecía pensar en la mujer que llevaba 50 años escondida del mundo, ni en la otra que había vivido medio siglo de luto por nada. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. El dolor se apartó y dejó paso a una claridad absoluta. Dejé de ser la víctima, la anciana a la que todos querían proteger. «Basta», dije. Mi voz no fue alta, pero cortó su discusión como un cristal. Los dos se callaron y me miraron, sorprendidos por mi tono.
Me acerqué a la mesa y recogí la fotografía, mi única prueba de que el pasado había sido real. Esta casa también es mía, y Leticia es mi hermana. Se acabó el esconderla como si fuera una vergüenza. Miré a mi hijo, luego a mi nuera, y por primera vez en muchos años no sentí la necesidad de pedir permiso. Esta noche mi hermana dormirá en una cama limpia, en una habitación caliente, aquí. Mañana decidiremos qué hacer, pero esta noche en esta casa se acaba el secreto. La autoridad en mi voz los dejó sin palabras. Era la voz de la matriarca, una voz que ni yo misma sabía que aún conservaba. Salí de la cocina y los dejé solos con los restos de su matrimonio hecho añicos. El silencio que cayó sobre la casa después era diferente. Ya no era un silencio de secretos, sino el silencio pesado que precede a la batalla. Subí lentamente las escaleras, cada paso una afirmación de mi nuevo propósito. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada, pero ya no era una barrera, era un umbral, el umbral hacia la verdad completa, hacia el rostro de mi hermana, y yo estaba lista para cruzarlo. La noche no trajo consigo el estruendo que yo esperaba, sino un silencio denso lleno de todo lo que por fin se había dicho. Después de que Mateo se encerrara en su cuarto y el llanto de Clara se apagara en la cocina, subí las escaleras. Cada peldaño era un paso hacia una vida que no conocía. Abrí la puerta de la habitación de invitados, ahora el cuarto de mi hermana, y la encontré sentada en el borde de la cama, una figura diminuta y encorvada en la penumbra. No encendí la luz principal, solo la lamparita de la mesilla, que derramó un círculo de luz ambarina sobre nosotras. Me senté a su lado. Durante un largo rato no dijimos nada. El único sonido era el de nuestras respiraciones, dos melodías rotas que intentaban acompasarse después de 50 años de desafinación. Finalmente, alargué mi mano y tomé la suya. Estaba fría y su piel era fina como el papel de seda. Ella no apartó la mirada. En sus ojos, surcados por una red de arrugas finas, no había reproche, ni siquiera sorpresa. Solo un cansancio infinito, el agotamiento de quien ha luchado una guerra demasiado larga en completa soledad. Tenía frío, susurró, y su voz era un hilo de humo, quebradiza por el desuso. Y en esas dos palabras entendí la miseria de toda su vida. No me devolvió el abrazo cuando la rodeé con mis brazos, pero sentí cómo su cuerpo, rígido por el miedo, se relajaba mínimamente contra el mío. Era el principio de un deshielo. A la mañana siguiente, Mateo bajó con una maleta. No hubo gritos ni reproches. Su rabia se había enfriado hasta convertirse en un hielo afilado y distante. Miró a Clara, que estaba de pie junto a la cafetera con los ojos hinchados, y después me miró a mí. Su mirada era la de un extraño. «No puedo», dijo, y su voz era tan neutra que helaba. «No puedo vivir aquí, no con esto». No se refería a Leticia como a una persona, sino como a una circunstancia, un problema que había invadido su ordenada existencia. Se fue sin un beso, sin un adiós, solo el sonido seco de la puerta principal al cerrarse, un punto final en la historia de la familia que habíamos sido. Clara se quedó, pero era como un fantasma en su propia casa. Se movía por las estancias en silencio, cumpliendo con las tareas domésticas por pura inercia, pero su energía, su eficiencia, se habían evaporado. Había perdido a mi hijo, y aunque yo no la culpaba del todo, entendía el miedo que la había llevado a mentir, un abismo se había abierto entre nosotras. El perdón no es un interruptor que se pulsa, es un camino largo que se recorre a pie, y nosotras apenas empezábamos a dar los primeros pasos. A veces la encontraba llorando en silencio en el jardín y yo solo le ofrecía una taza de tila, un gesto pequeño para un dolor tan grande. Nuestros días adquirieron un ritmo nuevo, lento y casi sagrado. Mi vida empezó a girar en torno a Leticia. Le preparaba caldos calientes, la ayudaba a lavarse el pelo, le leía en voz alta junto a la ventana para que el sol de la tarde le diera en la cara.
Poco a poco, la mujer asustada que se escondía en la penumbra empezó a dar paso a la hermana que yo recordaba. Eran destellos, apenas un brillo de curiosidad en sus ojos al ver a los pájaros en el patio, o una media sonrisa cuando le contaba alguna anécdota de nuestra niñez. La casa, que durante años había olido a humedad y a secretos, empezó a oler a manzanilla y a jabón de lavanda. El pueblo, por supuesto, se enteró. Las noticias en los lugares pequeños viajan más rápido que el viento. Doña Elvira, mi vecina de toda la vida, se presentó una tarde con un bizcocho. No hizo preguntas impertinentes, solo me miró a los ojos, me apretó el brazo con fuerza y dijo: «Hay cargas que son demasiado pesadas para llevarlas una sola. Me alegro de que ya no estés sola, Graciela». Su compasión silenciosa fue un bálsamo. Comprendí que la verdad, aunque dolorosa, también tiene la capacidad de atraer la bondad, de separar el grano de la paja. La historia de Leticia nunca salió de golpe. Eran fragmentos que me iba entregando en las tardes tranquilas, como piezas de un jarrón roto. El pánico del incendio, el miedo a volver a casa con las cicatrices que le habían marcado la cara y el alma, la vergüenza que la llevó a desaparecer. Había vivido en los márgenes, siempre con miedo, siempre invisible. La ayuda que Antonio le enviaba era para ella una mezcla de caridad y condena, un dinero que la mantenía con vida, pero también la mantenía lejos, en silencio. Escucharla era un ejercicio de contención, de tragarme mi propia rabia contra un mundo que le había fallado, contra un marido que había elegido la paz de la mentira sobre la justicia de la verdad. Mateo y Clara se mudaron a un piso en la ciudad. Él consiguió un traslado en el trabajo. Las llamadas eran semanales, cortas, funcionales. Preguntaba por mi salud, pero nunca por la de ella. Leticia se había convertido en un tabú, la palabra impronunciable que amenazaba con romper el frágil hilo que aún nos unía. Supe que su matrimonio pendía de un hilo y que Clara pagaba cada día el precio de una decisión que, aunque equivocada, había nacido de una compasión retorcida. Con el tiempo, la casa se convirtió en nuestro santuario. El reloj de pared del salón se paró una tarde y decidí no volver a darle cuerda. Dejamos que el tiempo se midiera por la luz que entraba por las ventanas y el ritmo de nuestras necesidades. Encontré una paz que no creía posible, no una paz de felicidad radiante, sino una paz serena, hecha de aceptación. Cuidar de mi hermana no era una penitencia por mi culpa, sino la última y más importante tarea de mi vida. Era, sencillamente, amor. Los años pasaron, uno tras otro, como las cuentas de un rosario gastado por los dedos. La salud de Leticia, siempre frágil, empezó a declinar, y con ella se avivaba mi propio miedo a la soledad. Habíamos recuperado parte de una vida, pero el eco de la que nos fue robada era largo y persistente. A menudo, mientras la arropaba por la noche, me preguntaba qué quedaría de nosotras, de nuestra verdad remendada, cuando ya no estuviéramos aquí para contarla. Mi historia, al salir de estas paredes, no causó un terremoto, sino una serie de temblores silenciosos en las vidas que tocó. Clara me escribe a veces postales desde una ciudad del norte donde llueve mucho. No volvió con Mateo. Encontró un trabajo modesto y vive en un piso pequeño con un balcón lleno de flores. En su última postal había una sola frase bajo la foto de una playa gris. «Aquí por fin respiro, Graciela. Gracias por enseñarme que la verdad, aunque ahogue al principio, al final te enseña a nadar». Comprendí que, al romper su mentira, sin quererlo, la había liberado de una jaula que ella misma había construido. Mateo nunca volvió. Nuestra relación se convirtió en un formalismo telefónico, una llamada los domingos por la tarde que ambos sentíamos como una obligación. Hablamos del tiempo, de mi salud, de sus proyectos de trabajo, nunca de Leticia, nunca de su padre. El muro que levantó aquella tarde en la cocina se hizo más alto y más grueso con cada año que pasaba. A veces, en el timbre de su voz, creo escuchar la soledad de un hombre que eligió la comodidad del silencio y ahora paga el precio de vivir en una casa sin fantasmas, pero también sin memoria. Su herencia no fue esta casa de piedra, sino el vacío que dejó en ella. El pueblo, con su sabiduría ancestral, entendió sin necesidad de explicaciones.
Doña Elvira y otras vecinas empezaron a pasar por casa con la excusa de traerme un trozo de tarta o pedirme una hebra de hilo. Se sentaban conmigo en el patio junto a Leticia y hablaban de sus cosas, de la cosecha, de los nietos, integrándola en su círculo con una naturalidad que curaba más que cualquier medicina. No hubo preguntas morbosas ni susurros a nuestras espaldas, solo una red invisible de mujeres que sabían que hay dolores que no se nombran, solo se acompañan. Nuestra verdad no fue un escándalo, sino una herida que la comunidad ayudó a vendar. He aprendido que la verdad no es un bálsamo que lo cura todo, es más bien como un cirujano implacable, corta la carne infectada para salvar lo que queda de vida, pero la cicatriz permanece para siempre. La verdad sobre Antonio me obligó a rehacer el puzle de mi matrimonio, a mirar con otros ojos cada gesto, cada ausencia, cada silencio. No llegué a odiarlo. El tiempo pule las aristas más afiladas del rencor. Solo sentí una profunda tristeza por el hombre que tuvo tanto miedo a la fragilidad de su mujer que prefirió condenarla a medio siglo de culpa antes que confiar en su fortaleza. El tiempo, ese reloj que decidí no volver a poner en marcha, también cambió su significado. Ya no era una sucesión de segundos que se perdían, sino un espacio para habitar, un presente continuo. Leticia y yo no hablábamos de recuperar el tiempo perdido, sabíamos que era imposible. En su lugar, aprendimos a coleccionar instantes, el calor del sol en nuestras manos arrugadas, el sabor de la sopa de cocido hecha a fuego lento, el placer de escuchar la radio juntas mientras fuera llovía. Descubrimos que la vida no se mide por su duración, sino por la densidad de los momentos en que de verdad nos sentimos vivas. Y el perdón no fue un acto único, un gran gesto de absolución. Fue un trabajo diario, silencioso y humilde. Perdonarme a mí misma por soltar su mano en el humo, perdonarla a ella por su silencio, perdonar a Clara por su miedo y a Mateo por su ceguera. El perdón resultó ser menos un sentimiento y más una decisión. La decisión de dejar de regar las malas hierbas del pasado para que los pocos geranios que nos quedaban pudieran florecer. El amor que nos profesamos en esos últimos años no fue un amor de película, sino uno real, hecho de cuidados, paciencia y silencios compartidos. Leticia se fue una mañana de primavera, mientras dormía. Se fue en paz, en una cama caliente, con el olor a sábanas limpias y el sonido de los pájaros entrando por la ventana. No hubo agonía, solo un suspiro final, como si por fin soltara una carga que había llevado demasiado tiempo. Unos días después, ordenando sus pocas pertenencias, encontré un pequeño cuaderno escondido bajo el colchón, un diario. Su caligrafía era temblorosa, casi infantil, como si su mano no estuviera acostumbrada a contar su propia historia. Las páginas no contenían grandes revelaciones, sino la crónica de una vida invisible. Pequeños apuntes sobre el frío, el hambre, el miedo. Y luego, en las últimas hojas, un cambio. Hablaba del sabor del caldo, del calor de una manta de lana, de mi voz leyéndole por las tardes. La última entrada, escrita la noche antes de morir, era solo una línea, pero contenía el universo entero. Hoy Graciela me ha peinado el pelo. Hacía 50 años que nadie me tocaba con cariño. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho, y lloré. Lloré no por su muerte, sino por su vida. Ahora, sentada en mi butaca, con la luz del atardecer tiñendo la pared de un color anaranjado y melancólico, a menudo sostengo aquella vieja fotografía. Ya no veo en ella la culpa, sino el principio de un camino largo y tortuoso hacia la compasión. He entendido que las historias no terminan cuando la gente muere, siguen viviendo en las casas que habitaron, en los objetos que tocaron, en la memoria de quienes las amaron. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Mi rutina no ha cambiado mucho. Sigo cuidando de mis geranios, tejiendo bufandas que nadie usará, pero ya no lo hago para llenar un vacío. Lo hago para celebrar la vida que a pesar de todo sigue latiendo en mis manos. A veces, cuando el silencio de la casa se hace muy profundo, me parece escuchar el eco de la risa tímida de Leticia o el crujido de la escalera bajo sus pies. No son fantasmas que me atormentan, sino presencias amables que me recuerdan que no estoy sola.
Descubrí que la verdad no siempre llega para sanar, sino para enseñarnos a vivir con las heridas abiertas. Y a veces eso es lo más parecido a la paz que se nos permite tener. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.